levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 17, desde el 15 en adelante vamos a leer: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiere sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. A la palabra. Verso 22 vamos a leer. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. A la palabra del Señor. Queremos hablar en esta mañana acerca de no volver atrás, acerca de no dejarnos seducir por aquellos que tienen el ministerio de la impiedad, aquellos que su corazón no ha sido transformado, sino que viven detrás de pasiones desordenadas, de ganancia deshonesta, detrás de sus propios negocios, ¿no? Yo, mientras que estaba meditando en esta palabra, pensaba en esto. Uno, en un trabajo secular, cuando usted entra a trabajar en una empresa, usted cuida ese trabajo de muchas maneras, ¿no? Y una de las maneras que usted cuida ese trabajo es no hablando cosas que de pronto le pueden resultar contrarias, aceptando todas las órdenes que le dan, porque usted tiene que cuidar ese trabajo, porque si usted no hace lo que le dicen, usted inevitablemente va a perder el trabajo, ¿no? Pero en el reino de los cielos, nosotros no estamos llamados a hablar de una manera que no perdamos el trabajo, o hablar de una manera en que la gente no se ofenda. Por el contrario, en el servicio a Dios estamos llamados a hablar la verdad, aunque esa verdad confronte a las personas y algunos se ofendan, pero la verdad debe ser predicada siempre. No estamos para pasarle allí la mano en la espalda a nadie, ni para hablar las cosas que todos quieren escuchar. Estamos para hablar palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro está hablando de uno de los problemas
característicos que estaba sufriendo la iglesia y que ha sufrido a través de los siglos. El de los falsos profetas, aquellos hombres que de una u otra manera trabajan, pero trabajan para sí mismos, trabajan para unir a las personas a ellos y no a Cristo, ¿no? Yo siempre hablo de liderazgo, y el liderazgo cristiano no tiene que ver con un liderazgo gerencial, sino que tiene que ver con el liderazgo del cual las personas, nosotros trabajamos para que esas personas sean unidas a Cristo y sean discípulos de Cristo y no discípulos nuestros. Yo no trabajo para tener discípulos de Silvio Valente, sino que yo trabajo para hacer discípulos de Jesús, porque me fue encomendado. En el momento que fui llamado al servicio a Dios, me fue encomendado a ser discípulos de Jesús. Y todos aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, se nos fue encomendado esa tarea de hacer discípulos de Jesús, no de hacer discípulos de Silvio Valente o de hacer discípulos de cualquier personaje, sino que hacer un discípulo de Jesús. Jesús mismo, el Cristo resucitado, Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos a las naciones. No fuimos llamados a ser discípulos de nosotros, sino discípulos de Jesús. No, el apóstol Pablo lo aclara de una manera fabulosa cuando él dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Él dice: cuando ustedes me imiten a mí, van a estar imitando a Cristo porque yo imito a Cristo. Él no los estaba llamando a que sean discípulos de Pablo, sino que fueran discípulos de Jesús. Por eso es que aún cuando se arma allí una controversia entre los discípulos que estaban con Pablo y los discípulos que estaban con Apolos, Pablo dice, Apolo sembró, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios, porque las almas son del Señor, no son de pastor alguno, no son de denominación alguna, las almas son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida o entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Pero están aquellos que trabajan para sí mismos, están aquellos que trabajan por avaricia, están aquellos que ven a las personas como el motivo o ven a las personas como la herramienta para ellos llenarse los bolsillos de dinero, y trabajan de esta manera. No trabajan por amor a Cristo, por amor a su obra, sino que trabajan por amor al dinero, por amor a sí mismo, y empiezan a inflar palabras y empiezan a hablar lo que la gente quiere escuchar. Por eso es que eran muy populares los falsos maestros en aquellos tiempos, como lo son en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban lo que la gente quería escuchar y se convierten. Esto no es que pasa en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, 2000 años atrás, sino que esto siempre sucedió, porque aún el pueblo de Israel de una u otra manera siempre escuchaba a los falsos profetas, y a los profetas de Dios no los querían escuchar. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios los confrontaba con su pecado, los confrontaba con su maldad y los incitaba a volverse a Dios de todo corazón, arrepintiéndose y dejando la maldad de su corazón. Esto ha ocurrido a través de los siglos, porque es más fácil escuchar a alguien que te habla todo lo que tú deseas escuchar que escuchar a alguien que te está confrontando con la realidad de tu vida y que te está llevando a tomar una decisión y una determinación de cambio, hacer un giro de 180 grados en tu vida para dejar de vivir o caminar hacia la condenación eterna. Y en ese giro de 180 grados, camino ahora hacia la salvación y a la vida eterna. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y cuando hace referencia a Balaam, Balaam fue el profeta que fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Dios.
y Dios le dijo que no fuera, pero por tercera vez cuando manda allí a los hombres a buscarle, él consulta nuevamente a Dios cuando Dios le había dicho ya que no fuera, pero él consulta a Dios y Dios le dice, vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te digo, no lo que tú quieres, ¿no? Y cada vez que él quiso maldecir al pueblo de Dios, esa maldición terminaba en bendición, porque él comenzaba a proferir bendiciones a favor del pueblo de Dios. Lo que te quiero decir que en esta mañana es que Dios es nuestro guardador y nuestro ayudador, y aún esas maldiciones que te puedan llegar a echar se convierten en bendición, porque Dios cambia esas maldiciones en bendición. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, hablando toda clase de mal, mintiendo, ¿no? Entonces somos bienaventurados, porque todo aquello que ellos hablan en contra nuestra nos termina bendiciendo, porque Dios lo termina transformando en bendición. Y lo que Balaam hizo fue en esas 3 oportunidades bendecir al pueblo de Dios. Y Balac se enojó en gran manera y le dijo a Balaam, mira, tu Dios, Jehová, tu Dios, te ha prohibido de que yo te bendiga. ¿Que acaso Dios necesitaba de Balac para bendecir al pueblo? ¿Acaso Dios necesitaba que Balac bendiciera al profeta cuando Dios lo podía bendecir como él quisiera? Pero él le dice esto. Entonces Balaam, un hombre amador de sí mismo y amador del dinero, le dice, bueno, mira, yo no puedo maldecir al pueblo, pero yo te puedo enseñar cómo hacer caer al pueblo, ¿no? Y llevó al pueblo a caer y llevó al pueblo a que perecieran muchos, porque él le dio la táctica para que el pueblo de Dios pereciera. Pero aún en medio de todo esto, Dios estaba hablando al profeta y el profeta iba en contra de todo lo que Dios le decía. Aún la burra le habló, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios quería que él reaccionara, pero el corazón de él estaba lleno de concupiscencia, deseos, pasiones desordenadas dentro suyo, ¿no? Y muchas veces, todos estos hombres que son amadores de sí mismos tienen una vida llena de concupiscencia, llena de pecado. El apóstol Pedro lo está escribiendo de esta manera. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjense que en este verso todo lo que está declarando de lo que son estos falsos profetas que no solo tienen o son levantados dentro del pueblo de Dios porque son hombres religiosos y amadores de sí mismos, sino que también son hombres utilizados por el mismo infierno para hacer caer o para hacer pecar a los hijos de Dios. Dejaron el camino recto y se desviaron, ¿no? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que está hablando acerca de que hay una condenación eterna reservada para estos hombres si no se arrepienten y se vuelven de su maldad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, ¿no? Buscan a aquellos que salieron de todo el pecado y que están viviendo una vida pía, una vida buena delante de Dios para hacerlos caer, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas, porque aquí el apóstol Pedro dice en la concupiscencia de la carne, ¿no? Los deseos
y pasiones desordenadas de la carne, del alma, ¿no? Pero en el capítulo 5, el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas que habían sido seducidos, y hasta el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, ¿no? Los trata de insensato. Otra versión dice Gálatas tonto. ¿Quién os sedujo para que se volvieran atrás, para que se volvieran al pecado, para que dejaran a Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque habían sido seducidos para circuncidarse cuando los Gálatas eran gentiles y no tenían la obligación de circuncidarse, pero estaban volviendo a la ley y dejando la gracia y la misericordia de Dios, practicando algunas cosas que ya habían sido cumplidas en Cristo Jesús. Hoy en día vemos que hay muchos que practican cosas del judaísmo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la fe cristiana, porque nosotros como un pueblo no judío, un pueblo gentil, se nos reveló Cristo cumpliendo la ley en todos los aspectos. Entonces el verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es que estos perversos andan pervirtiendo a las almas que están allí encaminadas en el plan y en el propósito eterno de Dios, para sacarlas y condenarlas, o para sacarlas y llevarlas a la condenación eterna. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, ¿no? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ellos son esclavos de la corrupción que hay en su alma, de la corrupción que hay en su ser, ¿no? Y cuánto hablamos en estos tiempos de corrupción, ¿no? Decimos la política está corrompida, el gobierno está corrompido, todo está corrompido a nuestro alrededor. Pero déjeme decirle algo, aún hay gente religiosa que está corrompida y que busca la manera de hacer caer a los que están allí tomados de la mano del Señor. Están buscando la manera de detener o de frustrar la obra de Dios, ¿no? Sacando aún leyes, se confabulan, muchos se confabulan con el mismo gobierno para detener la obra de Dios. Pero estoy hablando de gente religiosa, de gente que supuestamente es iluminada o ha sido iluminada por el Evangelio, pero que sus corazones se corrompieron por amor al dinero, por la concupiscencia de su alma, y buscan sacar leyes en contra de la iglesia del Señor para detenerla, para frustrarla y para arruinar a todos aquellos que caminan en piedad delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hombres corruptos, hombres que ya fueron desechados porque el corazón de ellos se llenó de soberbia y de maldad, y no pueden salir de esas prisiones en las cuales están, esas prisiones satánicas en las cuales ellos mismos por su propia voluntad se unieron a estas cosas, o se unieron a esta esclavitud satánica. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿no? Y esto lo habla el Señor cuando dice que cuando la casa está limpia,
El demonio viene y mira la casa que está limpia y va y busca 7 peores, ¿no? Por eso es que el estado postrer es peor que el primer estado, ¿no? Porque ahora no solo el vicio que tenían no solo vuelve, sino que con él vuelven aún una mayor fuerza que los va a arruinar y va a añadir mayor vicio para que no se puedan levantar más, ¿no? Esto lo hemos visto con gente que ha dejado la fe y que de pronto, antes de ser cristiano, fumaba una cajetilla de cigarros, de tabaco, ¿no? Y ahora fuman 3. Antes se embriagaban el fin de semana, ahora se embriagan todos los días. Antes vivían robando y ahora no solo les alcanza o les llena a robar, sino que también van a un estado mayor, ¿no? Van al homicidio y usted ve cómo se va multiplicando toda esa maldad, porque 7 peores volvieron y tomaron la casa que había sido limpiada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Gente que anda allí en error, enredándose otra vez, dice, en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿no? Imagínese cuántas veces, ¿no? Antes era un adicto era un adicto a la cocaína. Hoy ya le agregó todo lo que hay y no le alcanza, ¿no? Antes era un fármaco dependiente, ahora ya no solo es un fármaco dependiente o volvió a lo mismo, sino que ahora empieza a experimentar con otros tipos de droga para terminar de una manera triste, de una manera tan absurda, ¿no? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjese, ¿no? El perro vuelve al vómito. Qué tremendo, ¿no? De donde fuiste sacado, de donde fuiste librado, de donde tu alma fue librada de toda esa condenación eterna, volviste a lo mismo. Y la comparación que hace aquí el apóstol es la del proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Fíjese qué figura utiliza para hablar de todos aquellos que fueron engañados y que se volvieron atrás, y que no solo se volvieron atrás, sino que hoy el postrer estado es mayor que el primero, ¿no? Todo se multiplicó, todo se hizo más fuerte porque Satanás tomó el control absoluto de aquel que se volvió atrás, que rechazó la salvación, ¿no? El escritor a los Hebreos dice cómo descuidar una salvación tan grande, ¿no? Cómo descuidamos esa salvación y volvemos por el engaño, volvemos atrás por toda esa artimaña de error, toda esa artimaña de maldad, de mentira. Volvemos atrás y lamentablemente cuando volvemos atrás muchos perecen, ¿no? Qué triste es saber que aquellos que un día gustaron de la presencia del Señor, de la noche a la mañana se volvieron atrás y perdieron todo. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar las palabras que querían escuchar. Porque empezaron a escuchar hombres perversos, hombres codiciosos, hombres avaros que lo único que buscan es llenarse los bolsillos de dinero, sin importarle el alma, sin importarle nada, ¿no? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a escuchar a estos hombres
pero no queremos escuchar al hombre de Dios. Déjeme darle un consejo. No busque un predicador que le hable lo que usted quiere escuchar. Busque un predicador que le confronte con el pecado cada día para que usted viva en mayor santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y viva preparado cada día como si fuera el último, y viva preparado cada día como si el Señor lo viniera a buscar en este momento. Deje de escuchar a aquellos que predican fábulas, aquellos que predican cuentos, y empieza a escuchar a aquellos hombres que predican la palabra de Dios y que en base a esa palabra lo confrontan a usted cada día a vivir de una manera mejor delante de Dios, a limpiar sus vestiduras cada día, a andar cada día acorde al plan y al propósito eterno, a vivir de una manera pero tan maravillosa. Qué triste es cuando muchos están torciendo las escrituras para beneficio propio o para su propia perdición. En el capítulo 3, el verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, escuche, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, ¿no? ¿Cuántas veces se tuerce la escritura para provecho propio? Y ese provecho propio no es otra cosa más que va a traer perdición a mi vida, ¿no? Dejar de escuchar las fábulas. ¿Cuánta gente le gusta escuchar esos mensajes light, esos mensajes de prosperidad, esos mensajes que te hablan de que vas a recibir, pero cuando son confrontados con el mensaje de limpiarse, purificarse, porque sin santidad nadie verá a Dios, esos mensajes no nos gustan escucharlos, porque esos mensajes parecieran que no son para esta época. Pero hoy más que nunca nosotros debemos cuidar, nosotros debemos guardar nuestras vidas de una manera diligente delante de Dios, no solo amando, sirviendo, sino limpiando y santificando cada día mi vida. Y la manera que yo la limpio y la santifico es en la manera que tengo conocimiento de Dios, porque en el conocimiento de Dios encuentro la santidad, encuentro la pureza, tomo decisiones de cambiar la vida, tomo decisiones de cambios significativos en mi vida. Pero cuando yo no quiero vivir de esta manera, yo creo que estoy bien, ¿no? Y déjeme decírselo así nomás, ya estoy terminando, pero déjeme decirle de esta manera: ¿cuántos están ya condenados en el infierno? ¿Cuántos cristianos o que decían ser cristianos están condenados en el infierno? Porque lo único que quisieron escuchar es bendición y prosperidad, pero nunca quisieron escuchar la palabra que los confrontaba a abandonar el pecado, a abandonar la fornicación, a abandonar el adulterio, a abandonar la mentira, a abandonar el odio, el rencor, a quitar esa raíz de amargura del corazón, a limpiarse y purificarse. Pero les gustó escuchar fábulas, les gustó escuchar mensajes de cuentos, les gustó escuchar todo eso, pero no les gustó escuchar el mensaje que te confronta y te lleva a ser un mejor cristiano, que te lleva a limpiarte y a purificarte cada día en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Aléjate de todos esos amadores de sí mismos, de todos aquellos que lo único que hacen es show en el altar,
pero que en el altar no predican palabra de Dios, porque esa palabra de Dios no los confronta a nadie, no confronta con su pecado. Al contrario, les pasa la mano y les aplaude la vida miserable de pecado que viven, se las aplaude. Está todo bien, bravo, sigue así, pero dame tu dinero, ¿no? Son estos mensajes que muchos quieren escuchar, pero que hoy Satanás está engañando a muchos. Y me temo que muchos se están perdiendo eternamente y para siempre, porque han decidido escuchar mentiras y engaños en vez de escuchar la palabra que te confronta para el cambio, para la transformación, para la santidad y para la pureza. Ahí donde estás, oramos al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gloria y honra y agradeciéndote por este tiempo, por este devocional, agradeciéndote por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, amiga que están conectados en este día y rogando, Dios eterno, que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción sobre sus vidas. Señor, yo sé que lo único que puedo hacer como siervo tuyo es predicar tu palabra, pero el que convence de pecado, de justicia, de juicio, es tu Espíritu Santo. Por eso yo te ruego que sea tu Espíritu Santo en esta hora ministrando en cada uno de los que están conectados, en cada uno de los que lo van a ver luego, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo obrando y manifestándose. Purifícanos, límpianos, santifícanos, Señor. Conforme a esa oración que tú hiciste en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando oraste por los discípulos y dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que cada día podamos ser santificados en esa palabra de verdad, en tu palabra. Que cada mensaje que escuchemos sea un mensaje que sea predicado por esa palabra de verdad que es tu palabra, para ser purificados, santificados, limpios de toda maldad, encomendando cada día nuestras almas a ti para alcanzar salvación y vida eterna. Dios bendito, te damos gloria y honra y te agradecemos por este tiempo. Muchísimas gracias, mi Dios. Amén y amén. Y si estás por primera vez y nunca antes le entregaste tu corazón a Cristo, este es el momento oportuno. Jesús dijo que a los que creyeron y le recibieron, hablando acerca de él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno no es hijo de Dios por el simple hecho de que digo soy hijo de Dios. Uno es hijo de Dios cuando acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo hace el Señor y el Salvador de su vida. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Repite conmigo la oración de fe para alcanzar la salvación y la vida eterna en este día. Di conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, borra mis maldades, arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y ahora eres un hijo de Dios y como hijo de Dios coheredero con Cristo Jesús. Por tanto, yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros para que podamos darte un discipulado y puedas crecer cada día en el conocimiento de Dios. Recuerde, bueno, mañana no vamos a tener el devocional por mañana viernes, pero el día sábado volvemos con el devocional de oro, así que prepárese para compartir allí no solo los saludos, sino también compartir lo que Dios está haciendo con los testimonios de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerde que hoy jueves a las 7:20 abrimos la sala para el estudio bíblico hasta las 7:45. Y a las 7:45 se cerró el arca y los que están dentro de ella reciben el estudio y los que no lo lamentamos.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe y que el Señor haga maravillas en medio tuyo. Le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, ya nos estamos despidiendo entonces. Nos reencontramos el día sábado en nuestro devocional de oro a la misma hora. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Vaya los brazos abiertos de Cristo.